El funcionalismo. Emil Durkheim. Emil Durkheim es uno de los padres fundadores de la sociología y es reconocido por desarrollar el funcionalismo, una de las teorías sociológicas más influyentes en la historia del pensamiento social. Durkheim vivió en una época en la que la sociedad europea estaba experimentando transformaciones debido a la industrialización, urbanización y la secularización, lo que condujo a un cambio radical en la estructura social y en las formas de vida de las personas. El enfoque de Durkheim se centra en cómo las distintas instituciones y prácticas sociales funcionan para mantener el orden y la cohesión dentro de la sociedad. Él veía la sociedad como un sistema complejo en el que todas las partes interdependen y se relacionan, y el funcionalismo busca entender cómo estas partes contribuyen al funcionamiento general del sistema social. Miremos los conceptos clave del funcionalismo. 1. Hechos sociales. Introdujo el concepto de hechos sociales para describir fenómenos sociales que son externos a los individuos, pero que ejercen una influencia coercitiva sobre ellos. Estos hechos incluyen normas, valores, costumbres, leyes, religiones y cualquier otra forma de organización social que afecta el comportamiento humano. Los hechos sociales son el objeto de estudio de la sociología y se deben analizar de manera objetiva, como si fueran cosas. Por ejemplo, la religión en una comunidad puede ser vista como un hecho social que moldea el comportamiento y las creencias de los individuos independientemente de su voluntad personal. 2. Conciencia colectiva. La conciencia colectiva es otro concepto importante en el funcionalismo de Durkheim. Es el conjunto de creencias y valores compartidos por los miembros de una sociedad que actúan como una fuerza moral que unifica y guía a la sociedad. Esta conciencia colectiva es más fuerte en sociedades tradicionales, donde los lazos entre individuos son más estrechos y homogéneos. Por ejemplo, en una pequeña comunidad rural, la conciencia colectiva puede estar muy marcada por la tradición y las costumbres ancestrales que dictan cómo los individuos deben comportarse y qué se espera de ellos en diversas situaciones sociales. 3. Solidaridad social. Durkheim distingue entre dos tipos de solidaridad social: la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica prevalece en sociedades simples, donde las personas comparten similitudes y un conjunto común de creencias y valores. En contraste, la solidaridad orgánica es característica de sociedades más complejas y diferenciadas, donde la división del trabajo crea interdependencia entre individuos con roles especializados. Ejemplo: en una sociedad preindustrial, donde la mayoría de las personas participan en actividades agrícolas similares, la solidaridad mecánica es fuerte porque todos comparten las mismas experiencias y desafíos. En una sociedad moderna, la solidaridad orgánica surge porque cada individuo depende de otros para satisfacer necesidades especializadas, como el médico que depende del agricultor, y viceversa. 4. Función y disfunción. Cada institución social tiene una función que contribuye al mantenimiento del sistema social en su conjunto. Sin embargo, también reconoció la existencia de disfunciones, situaciones en las que una institución no cumple su función adecuadamente, lo que puede llevar a tensiones sociales o incluso a cambios estructurales. Por ejemplo, la educación tiene la función de socializar a los individuos y prepararlos para sus roles futuros en la sociedad. Si el sistema educativo falla en esta tarea, podría surgir una disfunción que se manifieste en forma de altos niveles de desempleo o delincuencia juvenil. Emil Durkheim dedicó una parte significativa de su trabajo al estudio de la religión como un hecho social fundamental. En Las formas elementales de la vida religiosa, argumenta que la religión es una manifestación de la conciencia colectiva y desempeña un papel crucial en la cohesión social. Según él, la religión no solo une a los individuos en una comunidad, sino que también sirve como un reflejo de la estructura social en la que existe. Las creencias y prácticas religiosas, aunque puedan parecer irracionales desde un punto de vista individualista, tienen una función social vital al reforzar la solidaridad y mantener el orden en la sociedad. La religión, por lo tanto,
no es solo un conjunto de creencias sobre lo sagrado y lo profano, sino también un mecanismo para la reproducción de la sociedad misma. La educación es una de las instituciones más estudiadas bajo el enfoque funcionalista. La educación es el medio principal para la transmisión de la conciencia colectiva y la inculcación de valores y normas sociales en las generaciones más jóvenes. La función de la educación, según Durkheim, es preparar a los individuos para desempeñar roles específicos en la sociedad y asegurar la continuidad de la estructura social existente. La familia es otra institución clave que se estudió desde una perspectiva funcionalista. Consideraba que la familia cumple funciones esenciales como la reproducción de la población, la socialización de los niños y la regulación de la conducta sexual. La familia también es vista como un agente de control social que transmite valores y normas esenciales para la estabilidad de la sociedad. Las leyes y los sistemas de justicia son vistos por Durkheim como herramientas para mantener el orden social y prevenir la anomia, un estado de desregulación social donde las normas pierden su poder sobre los individuos. Las leyes reflejan la conciencia colectiva y sirven para reafirmar los valores compartidos, castigando el comportamiento que amenaza la cohesión social. Por ejemplo, las leyes contra el robo no solo protegen la propiedad privada, sino que también refuerzan el valor social de la propiedad y la seguridad personal, contribuyendo a la estabilidad de la sociedad en su conjunto. Una de las críticas más comunes es que el funcionalismo tiende a ver la sociedad como un sistema estático y armonioso, subestimando los conflictos y las desigualdades que existen en la realidad. Algunos críticos argumentan que el funcionalismo justifica el status quo al sugerir que todas las instituciones sociales, incluso aquellas que perpetúan la desigualdad, tienen una función necesaria para el mantenimiento del orden social. ¿Cómo explica el funcionalismo el cambio social? El funcionalismo se centra en la estabilidad social, pero Durkheim reconoció que las sociedades cambian y evolucionan. El cambio social puede ser visto como una respuesta a disfunciones dentro del sistema o como una adaptación a nuevas condiciones externas. Sin embargo, algunos críticos argumentan que el funcionalismo no aborda suficientemente las causas y mecanismos del cambio social. ¿Qué papel juega el conflicto en la teoría funcionalista? El funcionalismo tiende a minimizar el papel del conflicto, centrándose en cómo las instituciones contribuyen al orden social. No obstante, Durkheim admitió que el conflicto puede surgir cuando las instituciones no cumplen sus funciones adecuadamente, aunque veía el conflicto más como una anomalía que como una característica inherente de la sociedad. ¿Puede el funcionalismo abordar las desigualdades de poder y recursos en la sociedad? Una de las principales críticas al funcionalismo es que no presta suficiente atención a las desigualdades de poder y recursos. Al enfocarse en cómo las instituciones contribuyen al mantenimiento del sistema social, el funcionalismo puede pasar por alto cómo esas mismas instituciones pueden perpetuar la desigualdad y la opresión. A modo de cierre, podemos destacar que el funcionalismo de Emil Durkheim ofrece una perspectiva robusta y coherente sobre cómo las distintas partes de la sociedad se interrelacionan para mantener el orden y la cohesión social. Sin embargo, también enfrenta críticas importantes, especialmente en relación con su capacidad para abordar el cambio social, el conflicto y la desigualdad.